Bueno, quedamos entonces en la segunda parte de este, vamos a resolver la segunda parte de este problema, ¿ya? Vamos a separar aquí un poquito, ¿ya? Y vamos a poner aquí los datos, ¿ya? Y vamos a desarrollar el resto del problema. Fíjense, entonces llegamos en la primera parte, ¿no es cierto? Que la aceleración era la masa 2 por la aceleración de gravedad menos m1 por g, factor de mu, coseno de alfa más seno de alfa y todo esto partido por m1 más m2. Mira, una cosa interesante es que cuando nosotros hacemos un modelo, nosotros estamos modelando, deberíamos poner a prueba el modelo, ¿ya? Mira, y una forma de ponerlo a prueba es llevarlo a situaciones límite. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si M1, o sea, en este caso sería esta masa 1 que es como el canastillo, más la pelotita, ¿no es cierto?, que está aquí, fuera cero? ¿Cuál sería la aceleración del sistema? Hacer todo esto que está aquí cero, ¿no es cierto? Significa que sería como equivalente a cortar la cuerda aquí, ¿no es cierto? Justo antes de la polea. Y si cortamos la cuerda, M2, que sería ahora el único componente de nuestro sistema, caería en una caída libre, es decir, caería con una aceleración de gravedad igual a G, ¿vale? Esto lo debería reflejar el modelo. A ver, probémoslo. Mira, si nos queda que esto es M2 por G, ¿no es cierto? ¿Ya? Nos quedaría M1 por G, factor de mu, coseno de alfa más seno de alfa. Pero si M1 fuera 0, nos quedaría 0 por G, que es 0, por cualquier cosa de todo lo que está aquí dentro del paréntesis también se anula, ¿no es cierto? Y nos quedaría M2G menos 0, es decir, menos nada, partido por M1 más M2. Si dijimos que M1 de nuevo era 0, ¿no es cierto? Nos quedaría M2 por G partido por M2. Como M2 está multiplicando, ¿no es cierto? Este M2 de aquí se nos iría con el de allá, ¿no es cierto? Y finalmente nos quedaría que la aceleración de gravedad es G, que es justamente lo que acabamos de analizar. Es decir, eh, M2, ¿no es cierto?, caería con la aceleración de gravedad. ¿Se fijan? Es mágico, es, es muy bonito esto, digamos, que nuestro modelo ha puesto a prueba, ¿no es cierto?, así con un experimento mental, igual de todas maneras funcione. Ya, supongamos ahora entonces, por ejemplo, que le damos valores. Yo les decía que vamos a suponer que M2, ¿no es cierto?, es una masa muy grande y M1 una muy pequeña para que obtengamos una gran aceleración. Entonces vamos a poner aquí que M2, ¿no es cierto?, es igual, por ejemplo, pongamos 100 kilogramos. Estamos poniendo a prueba este, este, este sistema. Que M1 lo vamos a hacer muy pequeñito, ¿no es cierto? M1 va, para que sea un número simple de operar, le vamos a poner que es 1 kilogramo más, ¿ya? Vamos a suponer un ángulo alfa de, por ejemplo, algo interesante, podría ser, por ejemplo, 45 grados, ¿ya? Y un coeficiente de roce, vamos a poner un coeficiente de roce pequeño para que obtenga una gran aceleración. Por ejemplo, pongamos 0,1, ¿ya? ¿Ya? Recuerden que el coeficiente de roce no tiene unidades, ¿vale? Ya, seguimos entonces, fíjate. Eh, Ahora ya tenemos todos los parámetros que necesitamos nosotros para hacer el cálculo de aceleración. Entonces vamos reemplazando simplemente en la aceleración. Fíjate, tenemos que la aceleración entonces va a ser igual a ¿qué cosa? M2, en este caso sería 100, ¿verdad? Voy a omitir las unidades, ¿por qué? Porque todas las unidades que puse aquí están en el sistema MKS, es decir, metros, kilogramos y segundos. Al operarlos en esta fórmula, que es grandota, pero sabemos que finalmente la aceleración nos va a quedar en metros partido por segundo al cuadrado. Aunque si hiciéramos un desarrollo de la unidad y fuéramos simplificando, llegaríamos finalmente a eso. Pero lo vamos a omitir aquí para no hacer tan enredado todo el desarrollo. Entonces nos quedaría la masa de 100, ¿no es cierto? Aquí nos quedaría 9,8, ¿ya? Menos la masa 1, que sería 1 por 9,8 de nuevo, ¿cierto? Factor de mu, que sería 0,1, ¿ya? Fíjate, aquí no me convenía haber hecho esta división, la vamos a borrar, ¿ya? La quitamos para tener más espacio, ¿ya? Y me quedaría 0,1 por, ¿no es cierto?, coseno de 45, ¿ya? Más seno de 45, todo esto, ¿no es cierto?, dividido, vamos a hacer una raya aquí lo más derechita que se pueda, que podría haberlo hecho con la herramienta, ¿no es cierto?, por M1 más M2, y M1, ¿no es cierto?, sería 1 más M2, que serían 100, ¿ya? Al meter todo este cacharro en la calculadora, ¿no es cierto?, lo vamos a hacer aquí directamente, ¿no es cierto?, vamos a meter todos los datos en la calculadora de una sola vez, ¿no es cierto?
¿ya? Nos va a quedar, aquí ustedes si quieren pueden adelantar el video, ¿ya? A lo mejor puede resultar esto un poquito largo, saco la calculadora, ¿verdad? Y me quedaría que esto es 100 por 9.8, ¿verdad? Menos, ¿ya? 1 por 9,8, que sería 9,8, ¿no es cierto? Por, abrimos paréntesis, y nos quedaría coseno de 45, ¿verdad? Perdón, esto sería 0,1 por coseno de 45, ¿verdad? 0,1 por coseno de 45, ¿verdad? Más seno de 45, ¿ya? Pero sin embargo, todo esto, ¿verdad? Tenemos que dividirlo por... ups, no me quedó dividido todo. Todo esto tenemos que dividirlo, ¿verdad? A ver. Ya, todo dividido, ¿no es cierto? Por M1 más M2, que en realidad sería 101, ¿verdad? ¿Ya? Ya. Entonces, pumba, dividido por 101, ¿verdad? Ahí me da 9,627, ¿vale? Entonces me da una aceleración de 9,627, ¿no es cierto? Esto serían metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Noten lo siguiente, que la aceleración que me dio, ¿no es cierto?, es menor a la aceleración de gravedad. Cualquier persona podría haber pensado que algún objeto, por este caso la masa 2, que va bajando, siempre la gente tiende a pensarlo, ¿no es cierto?, que cae con aceleración de gravedad, pero en este caso no puede ser que sea la aceleración de gravedad, porque está sujeto al bloque de masa m1 que le resta aceleración, le resta, digamos, le quita movimiento, ¿ya? Entonces, la aceleración tiene que ser un número inferior a 9,8. ¿Qué tanto menos inferior? Dependerá un poco del coeficiente de roce, que es este factor que está aquí, ¿no es cierto? Y otro poco del ángulo, ¿vale? Ya, pero tenía sentido que fuera una aceleración inferior a la aceleración de gravedad, ¿ya? La aceleración de gravedad, recuerden que es 9,8, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que este carro, ¿no es cierto?, va a acelerar por aquí, ¿no es cierto?, con una aceleración de 9,627 metros partido por segundo al cuadrado. Cuando llegue hasta aquí, ¿no es cierto?, este carrito va a chocar con la polea y la pelota, ¿no es cierto?, va a hacer un movimiento parabólico, ¿no es cierto?, donde va a alcanzar, aquí no me quedó muy bonito, uff, qué horrible. Va a alcanzar una altura máxima, qué sé yo, ¿no es cierto?, y va a hacer un movimiento parecido a este, bueno, no tan torcido como lo dibujé yo, pero yo creo que ustedes me entienden. Lo otro interesante es que este proyectil, ¿no es cierto?, va a salir con un ángulo alfa, ¿no es cierto? Aquí va a tener una velocidad inicial, ¿no es cierto? ¿Ya? Exactamente igual, ¿verdad? Este ángulo alfa va a ser exactamente igual al ángulo del plano inclinado, porque va a seguir esa dirección, ¿ya? Ya, entonces, ya sabemos que esa es la aceleración. Por lo tanto, queremos saber, por ejemplo, perdón, otro dato que tendríamos que agregar aquí, ¿no es cierto?, es que el largo del plano inclinado le vamos a poner, por ejemplo, unos 3 metros, ¿ya? Eso quiere decir que esta masa, este canastillo, ¿no es cierto?, con este proyectil, que es la pelotita, va a acelerar durante 3 metros, o sea, una distancia de 3 metros, ¿vale? Ya, entonces, ahora lo que queremos calcular es con qué velocidad inicial va a salir por aquí, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a hacer aquí las preguntas, ¿no es cierto? Queremos calcular la altura máxima, ¿verdad?, que va a alcanzar el proyectil, ya las preguntas típicas, y el alcance máximo, que siempre nosotros lo hacemos con una R, ¿te acuerdas? ¿Ya? Con la materia anterior de movimiento de proyectil, ¿ya? Entonces, para hacer todos estos cálculos, ¿no es cierto?, que son los típicos, tenemos que calcular finalmente con qué aceleración va a salir este proyectil. Este proyectil durante todo este trayecto va a poder acelerar, ¿ya? Entonces, fíjate, yo creo que lo más fácil, digamos, sería lo siguiente. Eh, Fíjate, vamos a ocupar esta relación, la velocidad final, ¿no es cierto?, al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2a por x, ¿no es cierto? Donde a es la aceleración, x es el desplazamiento, ¿no es cierto?, la distancia que recorre,
ya la velocidad final y la velocidad inicial. Esta función, lo bueno que tiene, a diferencia de las que usamos regularmente, no tiene tiempo. Fíjate, y nos viene de perilla porque tenemos solamente la distancia que va a recorrer, ¿verdad? Y la aceleración. ¿Estamos? Podemos suponer perfectamente que el móvil parte con una velocidad inicial a cero, ¿ya? Entonces tenemos que calcular solamente la velocidad final. ¿Estamos? La vamos a dejar así porque voy a despejar de inmediato el cuadrado. Entonces nos quedaría 2 por la aceleración, que en este caso sería 9,627, ¿no es cierto? Por la distancia que va a recorrer, que en este caso van a ser 3 metros. ¿Ya? Todo esto va a quedar en raíz cuadrada porque despejo rápidamente, voy a hacer un despeje un poco violento, ¿no es cierto? Sale la raíz cuadrada y queda al otro lado, queda operando al otro lado. ¿Ya? Hacemos el cálculo rápidamente, ¿no es cierto? Le pedimos a la calculadora que nos haga una raíz cuadrada, ¿verdad? Y metemos toda la expresión, 2 por 9,627, ¿verdad? Y por 3. Yo siempre les recomiendo que ustedes metan toda la expresión dentro de las raíces cuadradas, dentro de los senos, los cosenos. ¿Por qué? Mira, me da 7,600. Mira, fíjate, aquí me da 7,600, ¿no es cierto? Metros partido por segundo al cuadrado. Perdón, metros partido por segundo nomás. ¿Ya? Ahí quitamos el cuadrado. Ahí se me fue. Pumba, pumba, pumba. Hasta ahí. Ya, metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces significa que el proyectil sale con esa velocidad y además con un ángulo de 45 grados. Yo elegí 45 porque es más fácil, ¿ya? Y al hacer un cálculo ya tienes de inmediato el otro. Fíjense, esto está en coordenadas polares, es decir, si yo tuviera que escribir la velocidad, o sea, el vector velocidad inicial, ¿no es cierto?, de este proyectil, tendría que escribirlo así en coordenadas polares. 7,6, ¿no es cierto?, punto y coma, 45 grados, ¿ya? Existe, recuerden, una función en la calculadora que nos permite calcular, ¿no es cierto?, la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje X en este caso sería, sería, ustedes pueden ocupar esa función de la calculadora así mucho más rápido, ¿vale? Pero en este caso sería 7,6, ¿no es cierto?, multiplicado por el coseno de 45, ¿ya? Y nos daría 5,37, es decir, aquí, ¿no es cierto?, la velocidad en el eje X sería 5,37, ¿qué serían estos? Metros por segundo. Y la velocidad en el eje Y, profe, es lo mismo, solo que la calculamos con coseno, es decir, decimos 7,6, pero multiplicado por el seno, ¿verdad?, de 45. Y eso nos da, de nuevo, 5,37. Mira, eso es lo que les decía yo caí en la misma trampa, mira. Esto es 5,37, pero lo pueden hacer ustedes. Esto también es metros partido por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, ahora si escribimos este vector en coordenadas rectangulares, nos quedaría que la velocidad inicial, ¿cierto?, de este vector sería 5,37 metros partido por segundo, ¿verdad? Aquí, pumba, lo separamos con un punto y coma, 5,37 metros partido por segundo. ¿Ya? Esto en coordenadas rectangulares. Ya. Listo. Seguimos entonces, fíjate. Aquí yo quiero calcular entonces, ahora vamos a calcular, ¿no es cierto? O vamos a escribir el modelo. Fíjate, yo voy a poner acá abajo el origen de mi sistema de referencia, ¿estamos? Entonces, fíjate, aquí, ¿no es cierto? No voy a rayar más allá, aunque yo lo tendría que poner al pie del plano inclinado, lo voy a poner un poquito más acá, ¿cierto? Deberíamos correrlo para arriba, para allá, ¿no es cierto? Aquí está el 0, voy a poner para arriba positivo, para abajo negativo, ya, para que nadie se me enoje. ¿Ya? Siempre para arriba positivo y para abajo negativo, lo que se usa casi siempre, digamos. Pero yo lo puedo cambiar, o sea que es a gusto del cliente aquí. Ya, en este caso nosotros sabemos que la aceleración de gravedad está actuando hacia arriba. Entonces, si yo quiero armar la ecuación de movimiento del proyectil en el eje Y, ¿no es cierto? Ya, esto es en el eje Y. Sabemos que es un movimiento uniforme rectilíneo acelerado, por lo tanto, la distancia que recorre en Y, ¿no es cierto? Esta distancia es en Y, es decir, aquí, de aquí hacia allá, ¿no es cierto? Está dada por la siguiente ecuación. Sería un medio, ¿no es cierto?, de la aceleración. ¿Pero a qué aceleración está sometida? A 9,8. Pero fíjate, ¿qué signo tiene el 9,8? Negativo, ¿verdad? Porque está actuando la aceleración de gravedad hacia abajo. Un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad?, más la velocidad inicial en el eje Y. ¿Cuál sería? Esta, ¿verdad? 5,37, ¿verdad? Por el tiempo, y más una altura inicial. Pero fíjate, yo puse el sistema de referencia acá abajo, ¿verdad? Entonces, fíjate,
como el proyectil parte acá arriba, ¿no es cierto? Ya, tiene toda esta altura inicial, o sea, para nosotros todo esto que está aquí sería la altura inicial del proyectil, ¿ya? Entonces, tenemos altura inicial, la mayoría de las veces no tenemos altura inicial, pero en este caso sí tenemos. Fíjate, y es re fácil sacarla, ¿por qué? Porque sabemos que, mira, lo vamos a hacer por aquí al ladito, aquí nomás, vamos a hacerlo a continuación, mira, fíjate, tenemos esto, ¿verdad? Así, ¿ya? De nuevo vamos a hacerlo súper chueco, ¿no es cierto? Aquí tenemos 45 grados, ¿verdad? ¿Ya? Y sabemos que esto mide 3 metros, que es la hipotenusa. Ups, me quedó feísimo. Lo deshacemos, pim, 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 pim. Ahí. Sabemos que esto es 3 metros. Es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. ¿Verdad? Entonces, sabemos que, fíjate, seno de, en este caso de 45, es este lado que es h, ¿cierto? Pumba, aquí pumba, h partido por 3. Por lo tanto, h, profe, va a ser 3 por seno de 45. Y eso nos da, vamos a hacer aquí un corte, ¿no es cierto? Nos daría, vamos a la calculadora, sería 3 por seno, ¿verdad? De 45. Nos da, vamos a hacer el cálculo exacto, pumba, nos da 2,12. Vamos a usar dos decimales. ¿Ya? Entonces nos da que la altura inicial es igual a 2,12 metros. Por tanto, aquí sería más 2,12. Esta sería la ecuación que representa la altura en función del tiempo de este proyectil, porque no parte de acá abajo, parte a 2,12 metros de altura. ¿Ya? Ya, entonces fíjate, ya tengo esta ecuación. Reduzcámoslo un poquitito, mira, fíjate. Vamos a decir que I es igual a 1 medio de 9,8 me queda menos 4,9 por t al cuadrado, ups, me quedó feísimo, t al cuadrado, ¿no es cierto? Más 5,3 por t más, ¿no es cierto? Más 2,12. Listo, esta es la ecuación de la altura en función del tiempo. Y voy a escribir ahora la ecuación de la velocidad. Fíjate, la ecuación de la velocidad es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces la aceleración nosotros sabemos que es menos 9,8 t, ¿no es cierto? Y más la velocidad inicial en el eje y, que sigue siendo 5,3. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero calcular la altura máxima, fíjate lo que tengo que hacer. Digo yo, ¿qué pasa cuando un cuerpo, un proyectil que es lanzado, ¿no es cierto?, desde el suelo casi, o sea, bueno, o a cierta altura, alcanza la altura máxima, la velocidad cero? Entonces yo hago esta velocidad cero. Esta técnica ya la hemos escuchado, ya la hemos usado otras veces, ¿no es cierto? ¿Ya? Digo la velocidad cero. Entonces digo, esto es menos 9,8, ¿cierto? Ups, por t más 5,3, y todo esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, t, voy a hacer un despeje violento, me quedaría 5,3 negativo partido por 9,8 menos 9,8, ¿verdad? Y el resultado sería, ups, me quedó feísimo ahí, tiempo, sería, vamos a la calculadora, yo lo voy haciendo al momento que lo voy desarrollando, 5,3 dividido por 9,8 me queda igual a 0,54 segundos. Eso significa que el proyectil se demora 0,54 segundos en alcanzar la altura máxima, ¿correcto? Entonces, si yo quiero calcular esa altura máxima, está re sencillo, porque es cosa de hacer lo siguiente. Fíjate, como tengo la ecuación del movimiento, la reemplazo el 0,54. Es decir, me quedaría, vamos a cambiar este cacharro para acá, pumba, para que no nos moleste, ¿vale? ¿Ya? 0,54 sería, perdón, sería menos 4,9 por 0,54 al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí me quedo al cuadrado, más 5,3 por 0,54 y más 2,12. ¿Ya? Yo voy a ingresar toda la expresión de una sola vez al cuadrado, cosa que les recomiendo. ¿Por qué? Porque 4,9, ¿no es cierto? Por 0,54, todo esto al cuadrado, ¿no es cierto? Más 5,3 por 0,54 y más 2,12. ¿Por qué? Porque así no se pierden decimales. Mira, me quedó 3,55. Finalmente aquí, ¿no es cierto?, sería la altura máxima 3,55 metros. ¿Ya? O sea que en definitiva, esta cosa, fíjate, tenía una altura inicial de 2,2,
casi un poquito más de 2 metros, ¿no es cierto? Subió como 1 metro y tanto. O sea, esta cosa como lanzadera es bien malo, digamos. ¿Estamos? ¿Ya? Estas son las fantasías del profe de física, no, que no, no funciona esta cosa. ¿Ya? Ya. Fíjate, y por último, yo no sé si en este cachito, a ver, podemos hacer los cálculos o lo voy a mover un poco, ¿ya? Vamos a hacer los cálculos eh, perdón, a ver, vamos a mover este caso un poco, pim, 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 aquí, ya ahí, listo. Y vamos a terminar los cálculos por acá abajo, aunque nos quede una hoja súper grande, no importa, ¿ya? Fíjate, entonces son 3,55 metros, ya. Fíjate que el tiempo que se demoró en alcanzar la altura máxima, no sé si lo ven ahí ustedes, es 0,54 segundos. Esto es el tiempo que se demoró en la altura máxima. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, recuerden ustedes que sabemos nosotros que es 2 veces por el tiempo para la altura máxima. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, ¿no es cierto?, del proyectil, ¿ya?, es 2 por 0,54. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, el tiempo que permanece en el aire, el proyectil sería 0,54, ¿no es cierto? 0,54 por 2 debería ser 1,08. 1,08 segundos. Eso es el tiempo que permanece en el aire el proyectil. Por lo tanto, finalmente, para calcular el alcance máximo, ¿no es cierto?, que tiene en el eje X, sería la velocidad en el eje X, que fíjate, la velocidad en el eje X la tenemos, a ver, por aquí, ¿dónde está? A ver, aquí, la velocidad en el eje X es esta, ¿sí? Vamos hasta acá, mira, fíjate, la velocidad en el eje X, esto, ay, me quedo no le puse transparencia, que soy burro. A ver, aquí, translúcido, ¿vale? Ahí sí. Mira, entonces la velocidad en el eje X sería esto que está aquí, lo vamos a pintar, ¿ya? Esa es la velocidad, que coincide también con la velocidad en el eje Y, ¿ya? Entonces, mira, vamos a tomar esto aquí, ¿verdad? Que se vea la velocidad en el eje X. Entonces, profe, recuerden que como en el eje X es un movimiento uniforme rectilíneo, ¿no es cierto? Es la velocidad por el tiempo y más una distancia inicial, pero en este caso no hay. Por lo tanto, la velocidad sería 5,37, ¿no es cierto?, por el tiempo que permanece en el aire, que sería 1,08 segundos. Finalmente me voy a ir a la calculadora. Como tengo algunos cálculos ya hechos, yo los recupero solamente. Y mira, ya tengo el 1,08, ¿verdad? Lo reescribo y lo multiplico por 5,37. Y me da 5,79 metros. Por lo tanto, aquí sería 5,79 metros. ¿Cómo se interpretan o cómo se leen estos resultados? Quiere decir que cuando yo lanzo este proyectil, ¿no es cierto?, usando este sistema bien tonto, ¿ya? Alcanza una altura máxima de 3,55 metros, que no es mucho, porque acuérdate que ya estaba a 2,12 metros, ¿no es cierto?, de altura, fíjate, ¿ya? Tenía ya esa altura inicial. Y, o sea que será un poquito más de 1,5 metros lo que sube, ¿ya? Y tiene un alcance desde aquí, del pie hacia arriba, ¿no es cierto?, aquí hicimos el cálculo anteriormente, de 5,79 metros, o sea que cae 5,79 metros hacia acá, ¿ya? Bueno, y así se completa esta última parte del problema. Recuerden, la primera parte, ¿no es cierto?, era el cálculo de la aceleración del sistema, ¿ya? Y esta segunda parte es un cálculo de la usando cinemática, o sea, la materia de la primera prueba, ¿ya? Listo, que ojalá que les haya servido y lo estudien para la siguiente prueba.